y para siempre son mis hermanos, para ponernos en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, te damos gracias por tu grande amor que tú has tenido para con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque tú sigues hablando, Señor, a nuestras vidas. Y Señor Padre, si tú sigues hablando y te seguimos escuchando, Señor, es porque tenemos vida y vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque el día de hoy, como siempre, Señor, vas a hablar a tu pueblo. Vas a hablar, Señor, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor Padre, que esa tierra, Señor, que en nuestro corazón se vaya preparando para tu palabra. Y que, Señor Padre, haya cabida en nuestras vidas y seamos hacedores de tu palabra. Gracias por todos los que ya llegaron a este lugar. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, de diferentes partes, Señor. Gracias porque nos hemos levantado de nuestros lechos. Gracias porque nos has dado sustento, nos has dado un vestir, nos has dado una casa, Señor. Gracias, Señor Padre, porque tú, Señor, nos has dado todas las cosas. Ahora, Señor, en estos momentos nos seguimos uniendo en oración, Señor, por don Benjamín, Señor, el papá de nuestra hermana Lupita, que, Señor Padre, sigue malito. Pero sabemos, Señor Padre, que para ti no hay nada imposible, que tú tienes un plan maravilloso, Señor, en todas las cosas. Y que, Señor, todas las cosas, Señor Padre, tú las permites, Señor, con un propósito. Te pedimos, Señor, que ese propósito sea, Señor, para que Él sea salvado, Señor, en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor Padre, derrama, Señor Padre, salvación primeramente, pero también sanidad, Señor. Y que, Señor Padre, lo podamos ver en este lugar dando testimonio de lo grande y maravilloso que tú has sido para con Él. Señor, sánale, Señor Padre, pero también sálvale, Señor. Te lo ponemos en tus manos. También, Señor, te pedimos que proveas, Señor Padre, de lo económico, Señor Padre, para nuestra hermana, Señor, para todos los gastos, Señor. Señor Padre, ayúdanos a poner en nuestro corazón el buen deseo de apoyar, Señor, de hacer el bien, Señor Padre, para con ellos, Señor. Señor, mientras tanto estamos orando, que es lo primero y más importante, lo espiritual, pero también lo económico. Te lo ponemos en tus manos, Señor. En estos momentos también te seguimos pidiendo por los hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos, para que, Señor, se puedan cruzar con tu pueblo aquí reunido. Y, Señor Padre, todo lo que hagamos en este lugar, Señor Padre, lo hacemos, Señor, para exaltar y glorificar tu santo nombre. Te dedicamos estos momentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, Salmo número 46. Son 11 versículos, vamos a leerlo como lo hacemos comúnmente, de manera alternada. Salmo número 46, del 1 al 11, es todo el capítulo, son 11 versículos. Ya saben, lo leemos pautadamente, sin apresurarnos. Salmo número 46. Como título en mi Biblia dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre al amor. Dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre de Cristo Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Clamaron las naciones, enviaron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto solamente en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sed exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y todos, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es
aunque la tierra sea removida, aunque vengan problemas a tu vida, aunque venga lo que venga, hermano, tenemos que confiar porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermano, todos pasamos por momentos de soledad, por momentos de tribulaciones, pero aquí la palabra nos enseña, hermano, que tenemos que estar quietos y tenemos que conocer que Él es nuestro Dios. Y Jehová de los ejércitos está con nosotros, hermano. Tenemos que creerlo, hermano, de todo corazón, hermano. Y Dios va a mostrar su mano poderosa siempre, en todo momento. Vamos a alabar a nuestro Dios. Pido a los de la alabanza que pasen, porque vamos a cantarle a nuestro Dios, aquel que merece la gloria, la honra, el poder y la majestad. Que Dios les bendiga. Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. ¿Cuántos vinieron alegres a la casa del Señor? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Decirle gracias, Padre, porque nos da la vida, Señor, para poder venir a orar y glorificar tu santo nombre. Damos la bienvenida también a todos los amigos también que se conectan por el Facebook y a todos los hermanos también. Sean bienvenidos, que Dios les bendiga y que en este día puedan encontrar esa palabra que están necesitando. Vamos a comenzar nuestra oración, nuestra alabanza de júbilo. Ya ha llegado.
El gozo de Dios está en el corazón de los hijos de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen la victoria por la sangre de Cristo? Amén. Vamos a declararlo en esta preciosa mañana.
Los muros de Jericó cayeron porque Dios les dijo que gritaran con todas sus fuerzas. Y las murallas eran infranqueables, ningún ejército las había podido tumbar con nada, hermano. Pero cuando el hombre obedece a Dios en las cosas tan simples y que para el mundo pueden ser ridículas, el Señor se manifiesta con su poder. Amén. Dice que cuando gritó todo el pueblo, se empezaron a derrumbar aquellas murallas. Gloria a Dios. Yo celebraré. Este es un canto nuevo. Espero que ya se lo hayan aprendido. Amén. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Decía estas palabras: una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré en mi vida, estar siempre en su presencia, ir a su casa de oración donde su nombre es glorificado. Aleluya. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo. Mi Padre es el labrador. Amén.
Y que le glorifiques y que le alabes. Alabemos su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor. El canto se titula Dios manda lluvia. O primero es Señor, llévame a tus atrios. Llévame a tus atrios. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Aleluya, Padre, saca nuestros corazones, Señor. Que nuestro corazón se llene de gozo y alegría en tu presencia, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, conmigo, derrama
Amén. Vamos a estrenar un cántico nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que va a haber unas bodas en el cielo? ¿Sí lo saben? Amén. Donde estará la iglesia, que es la novia, y Dios espiritualmente se desposará con ella, con todos nosotros, hermanos, cuando estemos allá en el tercer cielo y aquí en la tierra estén sufriendo los juicios de Dios, la ira de Dios que vendrá. La iglesia será arrebatada y estamos todos invitados, el mundo también, pero el mundo tiene que creer, tiene que arrepentirse. De lo contrario, no podrán ir a las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Estamos invitados.
Bendito sea el Señor. Amén. A veces nos saturamos aquí, pero nos gozamos cantando eso. Vamos a cantar el último canto.
estos cánticos, Señor bendito, recíbelos como una ofrenda, Señor, como el perfume grato, Señor, ante ti, no por nuestros méritos, sino por los méritos preciosos del amado Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les siga bendiciendo, hermano, todos ustedes, todos los que nos siguen por las redes sociales, aquellos que nos están siguiendo en tiempo real, los que nos van a seguir también en el futuro, que Dios les bendiga grandemente. Y como dice la palabra, hermano, que vimos al principio, Salmo número 46, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Así es que confiemos en su palabra, dejamos el lugar a nuestro hermano Cande, que va a compartir la palabra. Que Dios lo bendiga y que Dios lo use grandemente. Gloria a Dios, que ya me acaloricé. Damos las gracias por el amor de Dios, hermano. Gloria a Dios. En esta preciosa mañana vamos a tener un mensaje muy importante y muy hermoso para que usted pueda entender el perdón que le ha dado Dios. Voy a pedir que se pongan de pie buscando el profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. El libro del profeta Miqueas. Vamos a ponernos de pie todos para hacer esta lectura. El profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos siguen por la plataforma de Facebook. Dios les siga bendiciendo y un saludo a todos. Un saludo allá a California, a la Florida, y allá en Michigan también. Nos miran, ¿sí? Amén. Hay una persona de aquí, allá, gloria a Dios, y no sé cuántos más, pero Dios nos sorprende, hermano. A veces creemos que nadie nos ve, pero no es cierto, nos ve mucha gente. Incluso también cuando queda grabado ahí en el Face, la ve muchísima gente, ¿verdad? Y nos da gusto y alegría que escuchen la palabra de Dios. Vamos a leer estos dos versículos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad a todos y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Padre, te damos gracias, Señor, porque así, Señor, como perdonaste a tu pueblo Israel en el antiguo pacto, Señor, ahora, Señor, en Cristo, tu Hijo amado, Señor, nos has perdonado, Señor, porque Cristo, Señor, pagó ese precio por nosotros, Señor. Él dio su vida en expiación para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y ahora, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, Señor, del perdón de nuestros pecados, Señor. Da a tu siervo gracia en esta mañana, Señor, para poder transmitir este mensaje tan importante al mundo y a la iglesia también, para que pueda entender la profundidad de lo que es el perdón de Dios, de lo que significa ser perdonados por Dios y no por los hombres, la diferencia que hay, porque esa será, Señor, la única, Padre Santo, Señor, Padre, diferencia que va a haber, Señor, la que nos puede llevar a tal lugar, Señor, porque los que hemos sido perdonados por ti seremos perdonados, seremos edificados
seremos, Señor, lavados de nuestros pecados y estaremos contigo en una eternidad, Señor, cuando este cuerpo, Señor, vuelva al polvo, Señor, de donde fue tomado, Señor. Gracias te damos por aquellos que han confiado en ti, en tu palabra, Señor. Gracias por los que han creído, Señor, en Cristo nuestro Señor. Bendícelos, edifícalos en tu palabra, edifícalos en tu amor, Padre, en tu conocimiento, Señor, mi Dios, y que nunca duden, Señor, de lo que tú has hecho por ellos y por todos nosotros, Padre. Bendice a aquellos que puedan mirar este mensaje también. Si no te conocen, Señor, si no han sido perdonados por ti, Señor, mi Dios, que puedan encontrar el perdón de sus pecados hoy, en este día, en esta transmisión. Porque cada día, Señor, tú das oportunidad de que el hombre se arrepienta y venga, Señor, al arrepentimiento y a los pies de Jesús. Gracias te damos por los que estamos aquí, Señor, por el amor que nos has mostrado, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. El amor de Dios es tan profundo, hermano, que hoy vamos a profundizar en el significado de la palabra. Las palabras tienen un significado, y cuando nosotros conocemos la etimología de cada palabra, podemos entender más qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Cuando yo como persona no entiendo el significado de una palabra a su profundidad, quedo a medias o quedo muy superficial. Entonces, si yo preguntara a usted, el mensaje de hoy se llama el perdón de Dios. Esa palabra tan cortita, que está compuesta de dos, perdón, tiene un significado muy profundo. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra, perdón? Lo que significa en su etimología. ¿Alguien ha averiguado, ha investigado? Hermano, cuando Dios me dio este mensaje, me puse a investigar el significado, la etimología de la palabra, perdón. Entonces encontré que viene del idioma griego. Y la primera no es palabra, dice ahí el griego que es un prefijo, per. La palabra per, dice, es un prefijo que significa en el griego por completo. Entonces me voy también a la otra palabra, don. ¿Qué significa don? A ver, ¿cuántos saben qué significa don? Eso está más fácil. Sí, regalo. Regalo, porque cuando hablamos del don de Dios, que dice, es un regalo, ¿verdad? Entonces, don significa regalo y viene de la palabra charis, del verbo charis, que significa carisma también. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios ha derramado sus dones del Espíritu Santo, estamos diciendo que ha derramado ese carisma. Por eso hay unas personas que se les dicen carismáticas, ¿verdad? Porque dicen que tienen el don de lenguas, que tienen porque ha sido derramado ese don. Entonces la palabra don viene del griego, queridos hermanos, ¿verdad? Carisma, del verbo charis, pero ahí viene carisma. Entonces, cuando unimos esas dos palabras, per, que es un prefijo que significa por completo, y don, que es un regalo, ¿verdad? Aquí apunté, carisma significa don de gracia, un regalo gratuito y divino. Esto es muy importante, ¿verdad? Que es divino, que procede de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esta palabra perdón, per por completo, don, regalo de Dios, quiere decir que perdón significa un regalo completo de Dios. O sea que Dios, hermano, te ha perdonado por completo todos tus pecados, todos mis pecados. Por eso la palabra perdón tiene un significado muy significativo y tenemos que entenderlo. Por completo te ha perdonado, porque es un regalo de Dios. Nadie, ninguno de los hombres te lo puede dar, ese perdón. Por eso yo decía en la oración, ¿cuántas personas equivocadamente piensan que Dios los perdona diciéndole sus pecados a un hombre?
creyendo que ese hombre tiene el poder de perdonar pecados. Cuando toda la Biblia, Cristo cuando vino, enseñó, hermano, que solo Dios perdona los pecados. Ningún hombre podemos perdonar los pecados de los otros. Hay una enseñanza bíblica que sí, entre los hombres, cuando yo le ofendo o cuando ella me ofende, tengo que perdonar si se arrepiente. Si ella se arrepiente y dice, hoy me arrepiento, te ofendí, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. Si ella pide perdón, y si yo también le pido perdón, tiene el deber de perdonarme. Pero es muy diferente a la enseñanza que hizo una religión en todo el mundo, que está en todo el mundo, y que le enseñó a la gente que tiene que ir a decirle sus pecados a un hombre, y que ese hombre tiene el poder de decir, yo te absuelvo. No, hermanos, la palabra de Dios enseña que el perdón viene de Dios. El perdón es un don divino que solamente Dios lo puede dar. Por eso cuando tú te arrepentiste y aceptaste a Cristo en tu corazón, ese perdón divino vino a tu corazón, vino a tu vida. ¿Y por qué es divino? ¿Por qué viene, hermano, esa palabra divino? Porque cuando Dios te perdona, como es un don sobrenatural, porque don es un regalo sobrenatural, cuando Dios te perdona, Dios te limpia de tu mente, de tu espíritu, de tu alma, todas tus culpas, y ya no sientes remordimiento. Porque es un don divino, un don sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer en tu conciencia, en tu mente. Porque cuando somos pecadores, la conciencia nos acusa a diario cuando no tenemos el perdón de Dios. ¿O tú creías que cuando ibas y le contabas a un hombre tus pecados, tu conciencia estaba tranquila? No, porque los pecados estaban ahí presentes. Pero cuando vino el perdón de Dios, cuando vino a tu vida el perdón de Dios, sentiste la paz en tu alma. Sentiste en tu alma, en tu espíritu, que verdaderamente Dios te perdonó y te borró de tu mente esa culpa. Y todo lo que tú hiciste en tu ignorancia, en mi ignorancia, todo lo que hicimos, pecados delante de Dios y de los hombres, el Señor, hermano, quitó de nuestra conciencia esa culpa. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es un don divino, un regalo sobrenatural, hermanos. La salvación es un regalo que Dios lo da y es sobrenatural. Por eso Pablo, cuando enseñaba de la salvación, dice, hermano, que a Dios le plació que por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El hombre encontrara la salvación, que hombres terrenales predicando la palabra de Dios, el evangelio, la gente pudiera encontrar la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué locura? Porque para el mundo que no conoce la Biblia, dice, están locos. No, ¿quién puede salvarse? Dice. No, están bien mal. Y prefieren, ¿qué, hermano? Las religiones. Prefieren creer en la mentira. Prefieren creerle a un hombre que creerle a Dios. Porque ¿de dónde viene la escritura, hermano? De Dios. De Dios. Entonces, si no cree el mundo que Jesucristo es la vida, si no cree el mundo que solamente por Jesucristo está la salvación, hermano, dice que en su mente, en su espíritu le están haciendo mentiroso a Dios, porque no han creído en el testimonio que Dios el Padre ha dado acerca de su Hijo. Lo que predicó el hermano, este es mi Hijo amado, a él oí. Yo le decía al hermano, ¿sabe usted lo que significa que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús? Bueno, tiene un significado. Cuando ellos se aparecen, hermano, Dios le estaba enseñando a Pedro, a Jacobo y a Juan, discípulos del Señor, estando presente Moisés y Elías, estaban representando uno a la ley. Moisés representando a la ley. Y Dios estaba diciendo, ya no por la ley. Elías representando a los profetas, ya no Dios va a hablar
ni por la ley, ni por los profetas. Ahora, como dice Hebreos 1:1, hermano, ¿me lo puede leer? Hebreos 1:1, fíjese cómo concuerda la escritura que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que escuchar solamente a Cristo. Fuerte, hermano. Dice la palabra de Dios, Dios hablando, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ah, qué hermoso, hermano. Gloria a Dios. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, ahora nos habla por su Hijo, a quien constituyó, ¿qué dice, hermano? Heredero de todo. ¿Y por quién? Asimismo hizo el universo. Oh, hermano, qué palabra tan grande. Le decía a mi esposa hace rato, puse un video de las imágenes, de las primeras imágenes que tomó el telescopio James Webb, se llama en inglés. Un telescopio, hermano, estaban explicando ahí de lo más moderno, adelantado que puede haber, hermano. 100 veces por más potente del telescopio que había del Hubble, que tomaba tomas de galaxias y de muchas cosas. Hermano, yo me estaba gozando, hermano, de la grandeza de mi Dios. Hermano, está tomando tomas tan hermosas de estrellas, hermano, de cosas allá en el universo, que le digo, ay, yo me gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que esa es la creación de Dios. Hermano, véalo, son unas tomas que nunca, hermano, se habían tomado. Y ahí hoy veo la grandeza de Dios. Como dice la Biblia, que Él creó el universo, las estrellas, como lo dice, como lo leyó nuestro hermano, que Él creó todas las cosas. Y cuando tú te pones a pensar en este Dios tan misericordioso, hermano, que tuvo misericordia de ti y de mí, y que somos como un puntito insignificante del universo. La tierra es un puntito, como una grana de arena, hermano, comparado al universo que Dios creó. Pero que Dios en su misericordia te escogió y te salvó, y que a Dios le plació crear al hombre aquí en la tierra, y que la tierra fuera habitable. Yo les digo a todas las personas que no creen en Dios, entonces fue al azar, ¿verdad? Que nomás en la tierra hay vida, que la tierra fue puesta en un punto exacto del sol a la tierra, la luna y todo. Hermano, si no hubiera sol, no hubiera vida. Si la tierra no estuviera en el punto donde está orbitando y trasladándose, no hubiera vida en la tierra. Pero eso fue porque Dios lo diseñó. Porque nuestro Dios, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado, hermano, hizo para el hombre habitable la tierra. Y este Dios, como dice el profeta Miqueas que leímos, hermano, este Dios se deleita en perdonar. Se deleita, dice, ¿qué Dios como tú? Fíjese la expresión que tiene el profeta. Cuando él reconoce el amor y la misericordia de Dios para Israel. ¿Cuántas veces le falló a Israel a Dios? Hermano, cada rato. Si usted lee la Biblia, yo le digo a mi esposa, ya está enfadado, dice, qué Dios tan amoroso. Oye, lo salvaba y luego al poquito tiempo lo volvían a traicionar. Los volvía a salvar, levantaba un líder y los salvaba, tenía misericordia, y luego si lo volvían a traicionar, yéndose con las imágenes, a adorar ídolos, a hacer cosas indebidas. Pero dice que clamaban, y Dios, que es amor, dice que, hermano, que lo volvían a convencer con sus oraciones, con su clamor, y los volvía a perdonar. Y así fue el pueblo de Israel, hermano, así, fallándole a Dios. Pero ahora nosotros, hermano, que somos cristianos, hay que tener cuidado, porque mire, la sangre de Cristo, hermano, no debe de ser pisoteada. Porque la sangre de Cristo es divina, fue divina y es divina. Esa sangre que derramó en la cruz fue, hermano, de Jesús hombre, pero Jesús Dios. Porque Él tiene y tenía, hermano, las dos naturalezas. Su cuerpo de carne que Él tenía aquí en la tierra fue
transformado, glorificado, así como cuando leyó el hermano que subió al monte y se transfiguró. Pues así su cuerpo, hermano, está glorificado en un cuerpo glorioso. Pero su sangre que derramó es sangre divina, hermano. Y dice Pablo que tengamos cuidado, que si en el antiguo pacto, con 2 o 3 testigos, era hallado culpable la persona, hermano, era un juicio tremendo. ¿Cuánto más nosotros, o cuánto más aquel que pisoteara la sangre del Hijo de Dios y la tuviera por inmunda, hiciera afrenta al Espíritu Santo? Entonces, yo quiero exaltar y recalcar ese amor de Dios, ese perdón de Dios que estamos hablando en esta mañana, pero también de decirles, hermano, que tengamos cuidado y que honremos a Dios, que honremos el nombre de Dios, que seamos hijos de Dios obedientes, que la gente nos conozca, hermano, por personas que verdaderamente hemos cambiado y que tenemos el perdón de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, hermano, podemos llevar a otra gente al perdón de Dios. Podemos testificarle con todo nuestro corazón y sin temor alguno: Dios te ama, Dios te puede perdonar. Porque vuelva ahí en el versículo 18: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Fíjese, hermano, expréselo ahí. ¿Qué Dios, dijo Miqueas, que perdona? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado, dice, del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué, hermano? Porque se deleita en misericordia. Cuando Cristo vino, hermano, se deleitó en perdonar. Cuando un pueblo farisaico, un pueblo hipócrita, usando la ley, le llevó a Jesús, nuestro Señor, una mujer que había sido encontrada en adulterio. Sí, la ley decía que tenía que ser muerta, lapidada. Se la llevan al Señor, la tiran en el suelo y lo retan al Señor. Y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley dice que cualquier persona que haga esta cosa debe de ser muerta. ¿Tú qué dices? Voy a hacer un énfasis. Si fue encontrada en el acto mismo, ¿dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba el hombre? La ley decía que los dos, hombre o mujer, si era encontrado haciendo cosas ilegales, tenían que ser muertos a pedradas. Pero como eran machistas religiosos, eran personas ciegas, hermano, que degradaban a la mujer, hermano, quisieron tentar al Señor. Pero el Señor, cuando viene a esta tierra, viene a salvar, viene a tener misericordia. Porque el Dios que hablamos en la Biblia es un Dios de misericordia. Dice aquí el profeta Miqueas que se deleita. ¿Usted entiende esa palabra, hermano? Se deleita. Como cuando usted se come una comida así bien buena, que le agarra con todo y se deleita estándosela comiendo. Bueno, en lo espiritual, Dios nuestro Padre se deleita en perdonar cuando alguien le pide perdón, cuando alguien reconoce sus pecados, cuando alguien dice: Señor, he pecado. Entonces vienen y tientan al Señor: ¿qué dices tú, Señor? Pero dice la Biblia, si usted ha leído la Biblia, dice que el Señor se inclinó y empezó a escribir, ¿verdad? En tierra ahí. Muchos inventan nada de lo que escribió. Ahí la Biblia no dice que escribió, simplemente dice que estaba ahí escribiendo. Y dice que a la tercera vez el Señor se paró, los miró a los ojos y les dijo: muy bien, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero fue tan profunda la palabra de Cristo como lo es hasta hoy, que penetra hasta el corazón, que sus conciencias los acusaron. Porque eran igual o peor que esa mujer. Por eso les he dicho yo, hermano, cuidado con que nosotros apuntemos a las personas.
acusemos a las personas. Porque aquel que acusa, condena, no ha conocido el amor de Dios ni el perdón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, cuando vemos una persona que está en pecado, necesitada de restauración, ayudarla, perdonarla como hizo Cristo. Porque de lo contrario, estamos dándole, hermano, entrada a que Satanás destruya aquella vida, destruya aquella alma. Y nosotros, como el Hijo del Hombre dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:6, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el versículo siguiente dice, porque, hermano, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. El Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, fíjese, ya, tiempo presente, ya ha sido condenado, no será condenado. Cuando alguien lo desecha abiertamente, conscientemente, cuidado, hermano, cuidado. Y esa será la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y son malas, y no entienden el perdón de Dios. ¿Por qué los hombres no entienden esta profundidad, esta grandeza del perdón de Dios? Y prefieren las religiones, prefieren creer que un hombre les perdona, prefieren creer que yéndose hincados, pagando una manda, Dios los perdona, porque no han entendido que Cristo ya pagó por todos los pecados del mundo. Pero ¿cómo puede el mundo tener ese perdón? Arrepintiéndose. Ese es el camino. Si Dios no perdona a la gente, no es porque Dios no quiera perdonar, sino ¿por qué? Porque la gente no se arrepiente. Si nos dio a su Hijo, imagínense, hermano, ustedes pónganse a pensar, si nos dio a su Hijo unigénito, ¿usted cree que si un pecador le pide perdón, no lo perdonará? Claro que sí. Entonces, la profundidad del Señor, hermano, en el versículo 19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el profeta, dice, sepultará, fíjese, nuestras iniquidades, sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pecados, transgresiones, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una metáfora. En lo profundo del mar, en lo profundo de un océano, imagínense, donde tú ni los veas ni te acuerdes, porque ahí metafóricamente los echará Dios para que tú y yo no nos acusemos en nuestra conciencia. Y déjeme decirle una cosa: si usted no cree que Dios lo perdonó, usted está en pecado. Usted no ha creído que Dios perdona. Porque cuidado con la duda, hermano. Por eso cuando alguien le diga, ¿usted es salvo?, su respuesta inmediata denotará su fe. Porque si yo le digo, ¿usted es salva?, y si se agarra, pues es que parece que sí, parece que no. Usted no ha creído en Dios. Usted no ha creído en Dios. Porque el Dios que habla la Biblia es un Dios que se deleita en perdonar. ¿O usted no se ha arrepentido de corazón? Porque el hombre o la mujer que no se arrepienten de corazón, sus pecados lo están acusando todavía en su conciencia. Pero cuando usted o cualquier persona se arrepiente de corazón, como le dije que es un don divino, un don sobrenatural, el perdón de Dios, se borra totalmente la culpa. Se borra, hermanos. Usted no siente culpa. Por eso cuando nos preguntan, sí, yo soy salvo, y cuando me muera, ¿a dónde voy a ir con el Señor? ¿Por qué? No por mí, sino por lo que hizo Cristo. Porque Él derramó su sangre por mis pecados. No porque yo sea más bueno que tú o que otro, sino porque hice una decisión de creer en el Salvador, que es Cristo el Señor.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, voy a hacer la pregunta: ¿qué significa el prefijo per? ¿Qué dijimos? De perdón. Per es un prefijo del griego. Sí, por completo. Por completo. Don, un regalo divino, sobrenatural. Está compuesta de dos, vamos a decirlo, dos palabras, pero dice que ahí que es un prefijo. Un prefijo, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo cuando decimos ateo, ¿verdad? Es un prefijo, la A es un prefijo griego que significa sin. Es como una abreviatura, una palabra que cuando uno la nombra en el griego te está diciendo algo más, ¿verdad? Por eso dice ateo, sin Dios. Teo viene de teos, Dios. Entonces la A es un prefijo, es para que usted vaya aprendiendo estas cosas, ¿verdad? A significa sin Dios. Entonces, per por completo, don, un don divino, un regalo de Dios por completo, hermano. Dios le ha perdonado por completo. No sienta culpa. Solamente que pequemos, hay que sentir culpa y pedirle perdón a Dios. Si ofendemos a alguien, hay que pedir perdón para que no haya en la mente esa acusación. ¿Y sabía usted que cuando el hombre peca y no se arrepiente, Satanás va, porque todavía va al trono de Dios a acusar a los hermanos? Y acusa a los escogidos de Dios. Mira, como fue cuando se presentó con Job. El misterio, hemos dicho, el misterio de la Biblia, ¿por qué Dios le permite a Satanás que vaya y se presente, hermano? Bueno, yo puedo entender que aún hasta el diablo le rinde cuentas a Dios. Y el diablo no puede hacer nada, óigalo bien, sin el permiso de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo, Dios le da el permiso. ¿Sabe por qué? Por tanta maldad y tanto pecado. Por eso le da el permiso a Dios. Y aún Satanás le puede decir: Dios, mira, no te aman, no te obedecen, dame permiso de zarandearlos, dame permiso de crear guerras y se maten. Y Dios dice: hazlo. Eligen eso. Eligen estar lejos de mí. Y ese es el peor pecado, hermanos, del hombre: alejarse de Dios. Yo no puedo entender personas que han estado en la palabra y se alejan. En realidad no me cabe en la mente, hermano, ¿cómo pueden vivir sin Dios? Yo le digo en oración: Señor, yo no sabía cómo vivir sin ti ya ahora. De veras se lo digo de corazón, hermano. Yo no sabía cómo vivir sin ti, si yo me alejara de ti. ¿Qué sería de mí, Señor? Porque he entendido la grandeza de mi Dios, he entendido el amor tan grande de mi Dios. Por eso, hermano, yo me deleito al venir a adorar a Dios, me deleito predicando, me deleito cantando. ¿Por qué? Porque yo lo hago para mi Dios. Porque hay una profundidad tan hermosa, como dice el profeta, que Dios como tú que perdonas la maldad. No hay nadie como Él. ¿O si hay alguien? No hay, hermano. Nadie como Él. Grábese en su mente, en su corazón, y ame a Dios. Nunca va a ser perfecto, ni usted ni yo, pero Dios va a mirar su corazón, su intención, que de veras le ama y que de veras siente cuando le falla a Dios, que de veras se arrepiente y le pide perdón. Porque así como el pueblo de Israel, hermano, le fallaba, se arrepentía y Dios lo perdonaba. Pero también quiero decirle, hermano, que el perdón lleva ese castigo. Aunque Dios perdona, el pecado lleva ese castigo. Y como le dije, un día, esta es otra prédica, pero le voy a dar un adelantito. En cierto momento, cuando el pueblo de Israel le falló a Dios y se alejó por completo de Dios, hermanos, cayeron en un estado tan crítico como seres humanos, como le dije. Y si no lo cree, hermano, ahí en el libro que escribió el profeta Jeremías de Lamentaciones, hermano, busque ahí, hermano, hasta dónde cayeron las personas. Y se lo dije, llegaron hasta comerse a sus hijos, así literalmente la carne de sus hijos.
yo me preguntaba, híjole, si yo estuviera en esa situación, ¿me animaría a comerme un hijo mío por el hambre? Porque dice que 2 mujeres, hermano, bueno, el ejército de Nabucodonosor sitió Jerusalén por meses, hermano. No entraba ni salía nadie, no había alimentos, no había nada. Meses, hermano. Se empezó a acabar la comida, el alimento, todo el agua, hermano. ¿Y qué cree que hicieron 2 mujeres, hermano, cuando ya están muriendo de hambre? Convinieron. ¿Sí? Se convinieron en comerse a sus hijos. Decía, primero nos comemos a tu hijo y después el mío. Vamos, hay que cocerlos. ¿Cómo vamos a morir? Aunque se rían, pero pasó. Alejarse de Dios, el hombre puede caer en lo más bajo. Drogarse, prostituirse, matar gente, desobedecer a sus padres, ser un mal esposo. Póngale lo que usted quiera. Pero aquel hombre, aquella mujer que se aleja de Dios está en peligro de caer en una vida bien baja, hermano. Israel cayó. Entonces, pero fíjese, hermano, ¿usted cree que Dios la ha perdonado? ¿De corazón lo cree? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios le ha perdonado en Cristo? Sí. A ver, levante su mano que lo cree. Sí. Amén. A ver, busque el Salmo 32. Busque el Salmo 32. Mire lo que la palabra de Dios declara. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz aquella persona, hermano, como dice aquí, que sus transgresiones han sido perdonadas y su pecado ha sido, dice aquí, cubierto, ¿verdad? Pero ya en Cristo no se usa esa palabra. No sé si usted ha entendido eso en la Biblia. Antes se decía cubierto porque los animales, solamente con la sangre que derramaban los animales se cubría el pecado. Pero cuando vino el Hijo de Dios, no tan solo cubrió el pecado, lo quitó por completo. Como un jabón de lavadores que quitó la mugre por completo y nos emblanqueció por completo. Antes con los animales se cubría el pecado, como cuando usted pinta alguna lámina que está podrida, la pinta y nada más cubrió. Pero ¿qué hay detrás de la pintura? Está podrida ahí, enmohecida. Así era el hombre antes. Cuando se sacrificaban los animales, el pecado era cubierto nada más. Pero cuando viene Cristo, lo quita por completo. Te limpió por completo, me limpió por completo. Y eres bienaventurado, eres, hermano, feliz. Porque tus transgresiones, tus pecados han sido perdonados. Cubierto tu pecado, quitado tu pecado ya para nosotros. En el 2 dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero dice el rey David, porque él pecó también, y declara, mientras callé, mientras estaba yo en silencio, dice que no confesaba su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor ¿en qué? En sequedades de verano. Toda aquella, hermano, grandeza espiritual que aquel hombre sentía en la presencia de Dios se esfumó cuando pecó contra Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque quedó callado, no lo confesaba. En la ignorancia del hombre creemos que podemos engañar a Dios y nos escondemos como Adán. Pero nosotros debemos de saber, hermano, que no hay manera de engañar a Dios. ¿O sí se le puede engañar a Dios? ¿Verdad que no?
Es imposible. Entonces, qué bueno que entendamos, hermano, que cuando cometemos un acto desagradable ante los hermanos o ante Dios, qué bueno que inmediatamente, Señor, perdóname, límpiame, Señor. Y Dios es amplio en perdonar. Señor, me equivoqué, perdóname, Señor. Y Dios te perdona. Mire, mucha gente en el cristianismo no ha entendido estos puntos tan básicos. Peca y no lo confiesa. Por eso viven una vida miserable. Voy a decir la palabra, hermano. Una vida miserable espiritualmente hablando. No crecen espiritualmente porque tientan a Dios. Cuando Dios nos está hablando en la palabra, hermano, que como hombres Dios nos conoce y sabe que somos imperfectos, ¿o no? No hay un hombre, hermano, que no haya pecado en el mundo. Solamente Cristo no pecó. Pero Moisés pecó, Elías pecó, todos los que han servido a Dios pecaron. ¿Cómo pecó Moisés? Y Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, dijo Jehová. No, Moisés, mi siervo, dice, es el más a todo dar, un espíritu bien tranquilo, obediente en mi palabra, pero aún pecó. ¿Alguien sabe cómo pecó? Bueno, en un momento de desesperación, cuando buscó la roca para que saliera agua a consultar a Dios. Amén. ¿Verdad? Dijo, hemos de sacar agua de esta piedra incrédulos. Pero la expresión, dijo Dios que la expresión que había dado Moisés era de que no le había creído y no, por eso no le glorificó en medio del pueblo de Israel. Porque Dios había hablado con él aparte y le dijo a Moisés, yo sé que te quieren apedrear y matar porque se están desesperados ahí en el desierto. Sus hijos tienen sed, yo sé. Pero mira, háblale a la roca, así le dijo Dios. Háblale, dile que te dé agua y te va a dar agua. Hermano, se necesita tener fe en Dios para hablarle a una piedra y decirle, danos agua para que beban más de 1 millón de personas. Y a veces como personas creyentes en Dios, muchas veces nos falla la fe. ¿Cierto o no? Nos puede fallar la fe, como a Moisés. Y Moisés era, hermano, el profeta más grande del Antiguo Testamento. El más grande fue en el Nuevo Testamento Juan el Bautista. Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios, conocía el amor de Dios, conocía el perdón de Dios. Porque Moisés siempre oraba intercediendo por Israel. Acuérdense que siempre, muchas veces Dios quiso destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué hace Moisés, hermano? Se hincaba y decía, no, Señor, ¿por qué dirán los pueblos, dirán los egipcios que sacaste a tu pueblo para destruirlos en el desierto, Señor? Nunca tal haga, mi Señor, perdone la maldad de su pueblo. Y cuando ese hombre oraba, hermano, caemos a lo mismo. Cuando él declaraba el pecado del pueblo, Dios perdonaba. ¿Se fija usted, hermano? Que cuando se declara el pecado delante de Dios, Dios perdona, hermano. Como cuando le dijo, hazte un lado, Moisés, este pueblo ya me hartó. Va a consumir a todos. No, Señor, no. Porque solo un hombre pecó, Señor. Pero estuvo Moisés orando, clamando, intercediendo. Está bien, Moisés. Pero él le dijo, los voy a destruir. Y de ti, dice, voy a levantar un pueblo de ti poderoso. Un pueblo grande de ti, Moisés. Pero no, Moisés, hermano, le clamó al Señor. Y conquistaba el corazón de Dios, hermano. Y Dios los perdonaba. Pero ahí, hablarle a una roca en lo que estábamos, hermano, se necesitaba conocimiento de Dios. Que Dios puede hacer cualquier cosa. Y a veces nos falla la fe, hermanos. En muchas cosas. A veces falla la fe en cosas tan insignificantes de nuestra vida, de que andamos azorados, preocupados, cuando la misma palabra de Dios, Dios mismo nos dice, hijos, ustedes no se deben de preocupar. Yo soy su pastor y
nada les faltará. Ay, Señor, pero es que no tengo trabajo, Señor, es que no me va a alcanzar para esto. Y se nos olvida lo que Dios dice en su palabra. Cuando Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero dice todo lo que abarca. Nada, ¿qué dice? Me faltará. ¿En qué? En tu vida cotidiana. En tu vida cotidiana. En lugares de delicados pastos te hará descansar. En lo espiritual, Él te hace descansar cuando tú y yo le tenemos fe y confianza. Te hace descansar en medio de la tormenta, de la prueba. Y es donde nosotros, hermano, debemos de crecer, porque Dios te ha perdonado. Eres su hija, eres su hijo. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Como dijo Miqueas. No hay. No se puede comparar a una imagen que no tiene vida. Nuestro Dios es el Dios viviente, el Dios vivo, verdadero, creador de todas las cosas. Y Él a quien quiere le da y a quien quiere le quita. Dice, Él pone reyes y quita reyes. Y se manifiesta con aquellos que verdaderamente tienen en su corazón esa fe y creen que Dios puede hacer tal cosa. Entonces Jesucristo dice, ¿para qué vivir en ansiedad, en preocupación? ¿Podrás añadirle a tu estatura un codo? ¿Verdad que no? No se puede. El perdón de Dios te ha traído mucha bendición. Me ha traído mucha bendición. Solamente es confiar en Dios, hermano. Mientras cayese envejecieron mis huesos, el gemito del día, porque de día y noche se agravó sobre mi mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová el Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David pasó, no sé, semanas, meses, no sé cuánto, la Biblia no lo dice, cuando pecó con Betsabé. Su estado espiritual, que era tan grande, que le cantaba salmos al Señor, se opacó. Dice, pero pasó eso, ¿por qué? Porque mientras se cayó, o sea, no lo confesó. Dice, se envejecieron sus huesos, espiritualmente hablando, todo su ser dentro, hermano, estaba marchito. Pero cuando declara ahí, ¿qué dice, hermano? En el 5, cuando declara su pecado, ¿qué pasó? Cuando no encubrió su iniquidad, cuando confesó sus transgresiones al Señor, el Señor perdonó la maldad de su pecado. Hermano, esto es algo muy tremendo. Hechos 26, hablando del perdón de Dios, Hechos 26, 12 al 18, vamos al Nuevo Testamento. Hechos 26. ¿Ustedes creen que la gente que está metida en las religiones puede ser salva, puede ser perdonada, hermanos? ¿Y qué tenemos que hacer? Orar y predicarles. Humanamente podemos decir, híjole, no. ¿Quién era Saulo? Lo que vamos a leer ahorita. ¿Quién era Saulo? Un religioso. Más que tú y que yo y que todos los católicos y que todos los que me presentes, hermano. Un hombre tan religioso que guardaba tan celosamente la ley de Dios, que se molestaba y se enardecía y se enojaba cuando miraba a los cristianos hablar de Cristo, hablar de Jesús en la plaza en Jerusalén, en el pórtico de Salomón, y decía, estos son unos herejes. ¿Cómo se atreven a hablar de Jesús, que es el Mesías? Ese fue un impostor.
Y la gente le tenía miedo, porque tenía poder y autoridad de parte de los sumos sacerdotes. Ese hombre, hermano, cuando quería, le pedía cartas al sacerdote, al sumo sacerdote, y llevaba soldados y entraba a las casas de los cristianos y los sacaba a rastas, hermano. Y a lo mejor la gente de aquel tiempo o en este tiempo dice: no, esa gente ¿cuándo se va a salvar? Eso es en la mente de nosotros, pero para Dios todo es posible. Mire lo que hizo el Señor con él. Dice ahí en su conversión, en su testimonio de su conversión, dice: ocupado en esto, estaba testificando ahí a un rey, iba yo a Damasco con poderes y en comisión ¿de quién? De los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, fíjese, hermano, que sobrepasaba, ¿qué, hermano? Fíjese bien, hermano, cuando lea la Biblia, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínensela. ¿Quién puede emitir esa luz? Solo Dios. Para aquellos que no creen que Jesús es Dios, solo Dios puede emitir esa luz más resplandeciente que el sol. Dice: la cual, esa luz, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, dice Saulo antes, o San Pablo, que me hablaba. Y decía en lengua ¿qué? En lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, le dijo el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pero fíjese el 18, la intención para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de qué, hermano? De las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Ahí está, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados en mi nombre. Pablo fue alcanzado por la misericordia de Dios. Hermano, no dudemos en testificar, no dudemos en hablarle a las personas religiosas. Dios puede salvarlas. Dios puede tener un plan maravilloso para ellos. Dios puede hacerlo, hermano. El perdón de Dios es para todos, el que quiera. El perdón de Dios es hermoso porque lo ha hecho con nosotros. Dice, por ejemplo, cuando habla Pablo de nosotros en Colosenses 1:12 al 14. Colosenses. Colosenses 1:12 al 14. ¿Están ahí? Mire, cuando habla de nosotros que hemos sido perdonados, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, está hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire lo que hizo Dios nuestro Padre, hermano. Nos rescató de las tinieblas y nos trasladó de las tinieblas a la luz, al reino amado de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, hermano. Muchos cristianos no entienden estas cosas tan importantes. ¿De dónde nos sacó Dios?
¿Tú quisieras volver atrás, hermano? Yo no. Te lo digo de corazón, porque tengo la fe que Dios me ha ayudado a perseverar. Yo no volvería a la vida de atrás, a las tinieblas, hermano, porque sé que de ahí me sacó Dios y me puso en un lugar, hermano, de luz, donde reina mi Señor Jesucristo. El diablo ya no tiene parte con nosotros. Nos puede atacar, puede hacer sus berrinches, porque Satanás se enoja cuando hablamos la palabra, cuando rescatamos a las personas, cuando hacemos las cosas de Dios. Satanás se enoja, pero no puede hacer nada sin el permiso de nuestro Padre. Y tenemos que estar agradecidos, porque dice en el 14, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí aparece la palabra perdón, el perdón de pecados. ¿Por qué? Por su sangre. Redención significa redención significa liberación en el griego. Nosotros fuimos liberados de la maldad, de las tinieblas, liberados de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo nuestro Señor. Porque Él perdonó tus pecados. Ya para terminar, Marcos 11, 25 y 26. Marcos algo muy importante. ¿Están ahí? Dice nuestro Señor Jesucristo a los que nos han perdonado, o sea, a usted y a mí. Y cuando estéis orando, dice el Señor, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero dice lo que dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ah, hermano, qué importante cuando venimos a orar, cuando oramos en nuestra casa, perdonar en tu corazón. No tengas nada con nadie, hermano, hermana, para que cuando tú le pidas perdón a Dios, Dios te perdone también. Porque la parábola, cuando Cristo enseñó la parábola del perdón también, hermano, cuando dice que le perdonó la deuda a tal persona que le debía 10,000 talentos, algo así, pero otro le debía 50, y el que no podía pagar lo perdonó. Pero dice que aquel hombre que fue perdonado, un siervo, un consiervo, un amigo, le debía a él. ¿Y qué hizo aquel que Dios le había perdonado? Lo agarró del cuello y dice: ahora me pagas, porque me pagas. Espérame, te lo pagaré todo. Oiga, tenme calma. No, ahora me pagas o te meto al bote. Dice que los siervos del Señor, del Rey, oyeron y vieron y fueron a decirle: dice, lo que hizo al que le perdonaste toda la deuda, anda metiendo a la cárcel a uno que le debía bien poquito y tú tanto que le perdonaste. A ver, ya me lo traigan. Siervo malo, dice, tanto que te perdoné tu deuda impagable, ¿no debías de haber hecho tú lo mismo? ¿Está entendiendo, hermano, el mensaje? Que si alguien te hace algo, hermano, no se puede comparar a lo que tú y yo le debíamos a Dios, y nos perdonó. ¿Por qué no perdonar nosotros a los hermanos o a las personas? Y a veces se nos hace difícil a muchos cristianos. He sabido que mucha gente ha muerto sin perdonar. No es triste. Yo no sé lo que haga Dios con ellos, yo no voy a condenarlos, pero dicen que cuidado, hermano, si no perdonas, dice, tampoco vuestro Padre te perdonará. Terminamos con Efesios 5, una lectura, puestos de pie. Efesios capítulo 5. Vamos a ponernos de pie.
justo a tiempo. ¿Están ahí? Vamos a leer del 1 al 7 nada más. Todos juntos. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7. No seáis pues partícipes con ellos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque hemos entendido el significado de tu perdón en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has perdonado por completo, Señor. Gracias porque hemos entendido que es un don divino, que es un don que tú nos has regalado, Señor, por puro amor, por pura misericordia, Señor, mi Dios. Nuestra vida, nuestro corazón ha cambiado gracias a ese perdón, Señor. Ahora, Padre, te pido, Señor, que nuestro corazón también sea, Señor, de acuerdo al tuyo, Señor, para saber perdonar, Señor, a otros que nos ofendan, Señor. Padre, si hay alguien que tiene odio en su corazón, Señor, ayúdalo a entender, Señor, para que pueda sacarlo de su corazón, Señor. Ayúdalo a entender, Señor, que en nuestro corazón, Señor, en nuestro corazón no puede haber odio, Señor, si somos tus hijos, Señor. Padre, quita, Señor, todo odio en los corazones, Señor, toda sospecha, Señor, toda crítica, Señor. Perdona, Padre, a tu iglesia, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, todas las cosas que no hemos hecho bien, Señor, cosas que te han desagradado, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad, Señor, porque tú eres un Dios que te deleitas en perdonar, mi Dios. Gracias te doy en esta preciosa tarde. Padre, si hay una persona que vino el video, Señor, y que necesita el perdón tuyo, Señor, toca su corazón, Señor. Dale entendimiento para que pueda arrepentirse a tiempo y venir a Cristo. Que pueda entender que solamente Cristo salva, que solamente en ti está la salvación y el perdón de sus pecados, Señor. Padre, gracias por aquellos que van a mirarlo, Señor, porque puedan encontrar en ti ese perdón, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Puede sentarse, hermano. Un aplauso por el perdón de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estuvo muy aguado el aplauso.